les voy a contar un poquito entonces qué podemos hacer para usar los dólares, si vos ya tenés dólares, o qué podés hacer para dolarizarte. En caso que vos ya tengas dólares acá, decís, bueno, no los quiero tener guardados en el costurero, digamos, los quiero usar para algo. En ese caso, vos lo que podés hacer es, tengan presente, les voy a hablar solo sobre bonos en dólares de estas tres cosas que figuran acá. Cuenta remunerada, ya la conocen, o sea, es básicamente por los dólares que ustedes tienen líquidos en la cuenta en Invertir Online, reciben una remuneración de 0,5% anual. ¿No? O sea, no tienen que hacer nada, solamente por esos dólares que están líquidos reciben una remuneración. Entonces, eso, bueno, sirve. En lugar de tener en un banco que te paga 0, lo puedes traer acá que te paga 0,5. Después, el otro tema es invertir en Estados Unidos. Vamos a hablar muchísimo de invertir en Estados Unidos, muchísimo, porque, eh, nada, bueno, vienen algunas novedades interesantes en un par de semanas y con eso vamos durante todo el noviembre, básicamente vamos a estar hablando de Estados Unidos, entonces no quiero tomar tiempo ahora que estamos hablando de otra cosa, pero bueno, sepan, como les dije, si tenés dólares, comprás especie D, vendés especie C, seguís en dólares, pero en Estados Unidos y seguís operando allá, con lo cual, digamos, ya está. Pero también tenés esta posibilidad de tener los bonos en dólares. Acá también te voy a preguntar tu intervención, te voy a pedir tu intervención, Maxi, porque el especialista acá en renta fija sos vos. Acá vos tenés dos cosas. Vos tenés los bonos bajo ley local y bajo ley de Nueva York, bajo ley extranjera. Y si se fijan en el renglón es básicamente lo mismo. O sea, el AL29 y el GD29 son muy parecidos, tienen más o menos no, tienen exactamente las mismas condiciones. Lo único que se diferencia es que uno tiene ley local y otro tiene ley Nueva York. Ahora, fíjense lo que está en la última columna que dice spread. Ahí es dos bonos que son iguales en todo, salvo en la legislación, hay uno que rinde muy distinto que otro. ¿Por qué? Y bueno, porque mucha gente prioriza esa legislación. Justamente acá pueden ver, acabamos de publicar para que vean este reporte de bonos y tasas, que todos los días lo tenemos, ahí pueden ver mucha más información sobre los bonos. Esto es solamente un extracto que habla nada más que de la TIR, ¿no? La tasa de rendimiento. Entonces, pero fíjense eso, ¿no? Los bonos, ley Nueva York, estoy hablando, la ley Nueva York, justamente lo que está en el medio, lo pintado medio de rosadito, eh, fíjense que la TIR, o sea, la tasa de rendimiento de estos bonos es muy parecido a lo largo de toda la curva, ¿no? Básicamente te da entre 13,3 y 13,8, 13,9, o sea, muy parecido, es una curva plana. Ahora, los bonos, ley local, tienen mucho más altibajos. Y fíjense, particularmente la L30 y la L35 rinden casi un punto y medio menos que los otros bonos. ¿Por qué? Hay también preguntas que veía en el chat, que decían, ¿y el Estado no estará interviniendo, operando sobre los bonos, etcétera, para contener un poco el MEP, el contado con liqui? Bueno, por lo que tengo entendido, hubo operaciones y eso lo que hace justamente es bajar un poco el tipo de cambio, pero como el tipo de cambio se forma básicamente operando sobre la L30, estoy hablando del MEP y el contado con liqui, operan sobre ese, sobre los dos más cortos, digamos, que son los que forman este mercado. Entonces, por eso ahí tenés un desfasaje, ¿no? Pero entonces, si vos quisieras invertir, ¿qué tenés que tener presente? Primero, estos bonos bajo ley Nueva York, recuerden, son en dólares, vos lo podés comprar con pesos o lo podés comprar con dólares, tienen legislación Nueva York y te rinden 13%, que es un montón a lo largo de toda la curva. Los locales tenés entre 13 y 15. Ahí yo abajo puse algunos accionables, digamos, algunas cosas que podría hacer, y acá Maxi te pido que por favor des tu opinión, sobre todo si no estás de acuerdo, así lo charlamos, ¿no? Uno de los primeros accionables que decía es, fíjense, en el mismo renglón, el AL30 y el que sigue, el AL35, contra los que están al lado, GD30 y GD35, son los mismos, pero vos tenés básicamente un spread muy chiquito, hay muy poco, hay muy poco. Pero es entendible, es esperable, quise decir, que los bonos ley Nueva York tengan una mayor protección para el inversor. Tal cual. Entonces, vos Perfecto. tendrías oportunidad de vender el AL30 y el AL35 y comprar el GD30 y el GD35, manteniendo el mismo nivel de rendimiento, pero teniendo una mayor protección. De ¿Okay? hecho, José, entre 2005, digamos, si uno va al canje anterior, ¿no? Entre 2005 y 2009, digamos, después pasó muchas cosas, digamos, pero si uno toma ese periodo, el spread fue 150 basis, ¿no? Lo interesante de ese spread es que entre el 2005 y 2006, que digamos, la economía estaba andando muy bien y no había intervención en INDEC y un montón de cosas,
el spread era cero, y después cuando empezaba la intervención, o en la crisis subprime, que le pegó a Argentina y demás, esos spreads se disparan, ¿no? Digamos, con lo cual, la verdad que un spread de cero o 0,36 y vale más la pena tener protección de afuera, porque afuera tienen que ejecutar las CACs, tienen que negociar. Bueno, lo vimos en el canje, ¿no? Argentina podría haber hecho dos cosas con la ley local. Una era respetar como la ley internacional, que fue lo que hizo, y en ese sentido fue muy positivo. O lo otro, sacar un decreto y decir, bueno, bono, especifico el bono, doy un dólar link y chao. Digamos, o Claro, sea, siempre la ley local está expuesto a mayor, si se quiere, discrecionalidad porque se claro. puede cambiar vía decreto o ley. Claro, perdón, aclaro, mientras vos hablabas, vi algunas preguntas que hicieron en el chat, aclaro, ¿qué es la TIR? Es el rendimiento que vos tendrías manteniéndose, un rendimiento anual, en un año, que vos tendrías por mantener este bono, con algunas condiciones, como si lo mantenés hasta el final, si los cupones los reinvertís, en este caso pagan cupón bajito, así que mucho no debería afectarte, pero bueno, quiere decir eso. Y la última columna, el spread entre la ley argentina y el Rey de Nueva York, es lo que te decía, es digamos de la L29 es restarle a 15,3 el 13,77, o sea, cuánto más rinde un bono que otro, que son el mismo, solamente cambia la legislación. Entonces, uno es eso, vos podrías ir a una mayor protección manteniendo la misma estructura, y con el extra este que dijo Maxi, que fue genial, claro, o sea, ante la duda, este spread no va a seguir igual, sino que va a favorecer mucho más al de Nueva York, con lo cual ahí tendrías una ventaja en el corto plazo, en el precio, te digo. El segundo punto es, fíjense, vayan a lo largo de la columna de los bonos de ley local, fíjense el penúltimo, el AE38 dice que tiene una TIR de 15,5, mientras que la L29 tiene una TIR de 15,3. Es decir, vos lo que podés hacer es mejorar rendimiento, un bono que te rinda más, y encima acortando el plazo. El AE38 va a vencer en el 2038 y este en el 2029. Entonces, acortás 9 años, lo cual no solamente es que te van a pagar antes, sino que además baja mucho la volatilidad del bono, y encima ganás tasas. O sea, normalmente ustedes vieron la curva de bonos y tasas, tenés la TIR y la duration en los dos ejes, y porque normalmente hay un ajuste, digamos, si vos tenés mayor duration, requerís mayor TIR. Acá puedes hacer las dos cosas. Acá puedes tener mayor rendimiento y menos volatilidad, las dos cosas que vos buscás. Entonces, esa es otra operación que puede ser interesante. Bueno, y hablar lo de la L41, ¿no? Eh, mucho más todavía, porque la L41 también te va a dar mucha más TIR y también bajas la duration. Y la última es, vamos al revés. Yo voy por lo para hacer punto 1 y punto 2, ¿no? Pero vamos al revés. Suponete que vos sos un tipo que solo le importa la tasa. O si sabés qué riesgo no hay. Solo tasa, dame a mí rendimiento. Bueno, si fueses así, podrías hacer al revés. Justamente tu GD29 y tu GD38, aprovechar que los locales rinden mucho más y cambiarlos por eso, esperando tener un mayor rendimiento, ¿no? O sea, en el último estoy diciendo lo contrario de los dos primeros, pero vos podrías tener dos visiones. Quiero más seguridad o acepto más riesgo buscando mayor rendimiento, ¿no? Eso para que tengan presente. Listo, terminé con la parte de qué hacer con los dólares. Vuelvo para atrás. Recuerden, los pueden mandar directamente a Estados Unidos, y creo que es lo que yo haría. Cuenta remunerada en dólares o estos bonos en dólares. Después, acá es, no tengo dólares, tengo pesos. ¿Cómo hago para dolarizar mis pesos? ¿Qué puedo hacer acá? Primero, también voy a hablar solamente sobre los últimos dos, el fondo dólar link y el CDR. Los dos primeros, estos bonos, invertir en USA, bueno, invertir en USA ya dije, no voy a volver sobre esto. Sobre los bonos dólar link, volvió a haber alguna emisión de bonos. Dólar link, recuerden, es vinculado al dólar, que están nominados en dólares, pero pagan en pesos. Entonces es como que vos le prestás, digamos, al Estado el equivalente a 100 dólares. Si el tipo de cambio es 80, vos le estás prestando 8.000 pesos. Si el tipo de cambio salta a 100, el Estado te va a tener que devolver 100 dólares por 100, te va a tener que devolver 10.000. Entonces vos estás cubierto ante el tipo de cambio. Se supone que vas a poder comprar la misma cantidad de dólares en un momento o en otro, más el interés. Volvió a haber una emisión de bonos dólar link. Esto es muy chiquitito, no me quiero detener mucho y por eso no quise poner una slide específica, porque hubo una emisión a principio de año que nunca operó y hubo una hace un par de semanas que tuvo muchas, hace un par de semanas no, la semana pasada, ¿no? Que tuvo, ¿cómo?
Sí, Sí, está sí, hace avanzando, ¿no? 10 días. Sí, no, Hace bueno. 10 días, exacto. Bueno, que tuvo muchas, fueron 1.700 millones de pesos, digamos, tuvo mucha aceptación. Entonces, mi intuición es que probablemente en algún momento volvamos a ver que el Estado siga emitiendo algunos de estos bonos y se arme una linda curva de bonos dólar link que yo los tendría en cuenta más adelante. Por ahora simplemente tengan presente que puede que se forme, yo no creo que todavía haya que invertir. Pero tenés los fondos, estos fondos dólar link, y tenés la posibilidad de operar en CDR. Los fondos dólar link, acá les presento uno que operamos en Invertir Online, que se llama AdCap Retorno Total. Este fondo busca justamente mantener la paridad con el tipo de cambio. Al principio, acá que fueron cambiando las normativas, al principio podía tener un componente de contado con liqui y MEP, ahora es enteramente busca replicar el tipo de cambio oficial. Que tenés vaso medio lleno, vaso medio vacío, digamos. La parte media vacía es, bueno, pero el que está volando es el no es el oficial, es el Ah, otro, yo me quiero cuidar del otro. También vos podés ver la otra parte, que es si va a haber una corrección cambiaria, si estamos hablando de que puede haber algún tipo de salto cambiario, va a ser del oficial, y entonces vos también está bueno que te cubras de eso, ¿no? Eh, entonces, pero fíjense que este bono, este fondo en los últimos 12 meses, medido en pesos, rindió casi 66%, cuando el tipo de cambio oficial en el mismo periodo subió casi 39%, ¿no? Con lo cual, digamos, a lo contra el oficial te cubriste muy bien. Claro, el MEP subió 120%, o sea, el MEP no alcanzaste con este fondo, ¿no? Pero te sirve muy bien justamente para cubrirte del tipo de cambio oficial. Y después, sí, lo que es esta tabla, espero que se pueda ver, digamos, si no ven los números, por lo menos creo que entenderán que el me color tengo que verde quiere acercar. decir que subió, claro, quiere decir que subió. Esto es los CDRs. Ustedes saben, también hemos dado varias charlas sobre CDRs. Los CDRs son títulos locales que pueden ser canjeables por acciones en el exterior, y entonces vos estás operando en pesos, pero estás comprando, por ejemplo, acciones de Apple, de Tesla, de Amazon y lo que sea, el equivalente. Entonces, eh, sobre esto, primero, acá en este reporte técnico que acabamos de publicar, este reporte nosotros hacemos semanalmente un reporte justamente basado en análisis técnico, en el análisis del gráfico, eh, y sacamos algunos pareceres de qué entendemos nosotros que deberías comprar de acciones argentinas y de CDRs. Esto no se hacía antes de CDR, pero lo empezamos a hacer más o menos en marzo, cuando los CDRs empezaron a ganar volumen y a ganar atractivo. Entonces también dentro de todos los CDRs hay como 200, acá nosotros pusimos la lista de los 40 que más operan, eh, y de entre esos también son en que nosotros nos concentramos en hacer este análisis técnico para que tengan alguna visión también de qué nos parece a nosotros que es lo que mayor rendimiento podrían tener. Pero fíjense eso, o sea, yo vuelvo un poquito para el slide anterior. Fíjense que estaba diciendo que el MEP en los últimos 12 meses subió 120%. Ahora, fíjense que la acción de Mercado Libre subió en los últimos 12 meses 449%. O sea, le ganaste al MEP y te sobraron 330% todavía, ¿no? De rendimiento. Y fíjense que por debajo, en la última columna que dice 12 meses, por debajo de 130% es que vos perdías en términos de dólares. Todo lo que está arriba del 130%, vos ganaste en términos de dólares. La gran mayoría ganaste en términos de dólares. O sea, básicamente, si te mantuviste fuera del sector bancario, financiero bancario, que en todo el mundo le fue mal, y ahí tenés Banco Bradesco, por ejemplo, estoy viendo Wells Fargo, bueno, Citi, digamos, todos esos rindieron por debajo, con lo cual en términos de dólares perdiste, y también te fue mal si tenías acciones de empresas vinculadas al petróleo. En todo el resto de las cosas, a ese 130% le ganaste más. Entonces vos, operando en CDRs, no solamente te protegiste en lo que pasó hasta ahora en los últimos 12 meses, no solo te protegiste del tipo de cambio, sino que más ganaste en dólares operando en pesos, ni siquiera tuviste que tomar el cupo. Entonces, de nuevo, hemos dado charlas sobre CDRs, hemos hablado bastante. Yo lo miro con mucho cariño en mi portafolio, particularmente a esto, porque me parece que es algo que deberíamos tener. Ahora vamos a concentrarnos en renta fija en pesos. O sea, yo tengo un plazo fijo que me rinde 33. Ahora creo que lo subieron un punto, ¿no? 34 me va a Sí, rendir a partir de ahora. muy Eh, tentador. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si quiero quedarme en pesos y ganarle a eso? Y ganarle en muchos casos también a la inflación, ¿no? Por eso tenemos tantos bonos indexados por ser.
perdón, mientras tanto yo vi que el chat voló y no podía leer el chat mientras hablaba, así que disculpe Dale, si no responder. comparto la idea de renta fija. A ver, básicamente, digamos, renta fija en peso, oportunidad para ingresar o para salir. ¿Cuál es el punto acá importante? ¿No? Mira, estos son los precios de ayer, ¿no? Al 15 del 10, si se fijan, el día de ayer, los bonos en pesos. Bonos en pesos siempre tenemos tres universos. Bonos peso fijo, que es los primeros tres. Bonos que ajustan con inflación, los SER, y bonos que ajustan su interés por la BATLAR, ¿no? La tasa de interés es variable, ¿no? Entonces, básicamente, estos bonos en el día de ayer cayeron 2,5, hoy subieron, hoy recuperaron un 1,5 en promedio, pero ayer cayeron 2,5. Cuando uno mira esto desde el 30 del 9, tomo el 30 del 9 porque ahora lo vamos a ver en un grafiquito, fue el pico máximo, los tasas fijas están 7,3% abajo en promedio, los SER están en promedio casi 5,6, la parte más corta está 1,2, la media 5,2 y la más larga está 8,6 abajo, y el tasa variable está 2,5 abajo. Entonces, lo primero uno que tiene que entender que, digamos, del 30 del 9 al 15 del 10, en promedio casi 6% ajustaron los bonos en pesos, digamos. Entonces, ¿cuáles son algunos razonamientos que por lo menos yo me hice sobre qué pudo haber impactado sobre esta caída de los bonos en pesos y en base a eso ver si hay una oportunidad o no, digamos? Entonces, el primer punto tiene que ver con que esto genera mucha discusión y yo lo he discutido con muchos colegas y demás, pero la verdad, el que paga es uno solo, es el soberano. Si están endeudados en dólares o en pesos, no debería haber una diferencia muy grande en riesgo. Obviamente uno dice, bueno, los pesos los puede imprimir, de hecho fue lo que hizo al principio, los pesos los imprimió para pagar gran parte de los bonos en pesos hasta que se le empezó a generar una renovación de la deuda, y los dólares, si no tiene los dólares, tiene que renegociarlo. Eso es una verdad cierta, pero también se imprimen muchos pesos, le demandan dólares y eso le genera un problema, con lo cual ese punto es. Pero, digamos, lo primero que uno ve es que, digamos, desde que se emitieron los bonos en dólares, los nuevos bonos en dólares, tuvieron una baja abrupta al principio de casi 13%, después siguió bajando, mientras que los bonos en pesos ni se movieron, ¿no? En el último tiempo, observen que empezó a estar más armónico el movimiento entre la curva en dólares y la curva en pesos. Ese es el primer punto. El segundo punto, la emisión monetaria. Esto es la emisión monetaria en términos reales. Base parado year to day, o sea, básicamente desde diciembre del 2019 a la fecha, ¿no? Y sacado el efecto de inflación. Observen, si yo acá les pongo cómo se comportaron los bonos en pesos, van a ver que los bonos en pesos subieron muy fuerte abril, mayo, junio, y que coincidió con una emisión monetaria muy fuerte. Después, esa emisión monetaria se estabilizó e incluso entre agosto y septiembre tuvo una leve baja en términos reales, con lo cual los bonos en pesos tuvieron un combustible muy fuerte que era la emisión en pesos. Si a vos te emiten pesos, no podés comprar dólares, no podés hacer esto y demás, bueno, parte de eso se canaliza en los bonos en pesos. Así como cuando la Fed emite dólares y cae la tasa del bono a 10 años, en Argentina pasa lo mismo y tiene lógica, digamos. El tercer punto, tema de los dólar link. Esto es información que saqué de una consultora 1816 que tiene informes muy interesantes. Ellos siguen mucho el mercado de los fondos como una inversión. Bueno, parte del crecimiento de los fondos dólar link se hicieron vía sintético. ¿Qué quiere decir el sintético? Se compran un bono en peso y me compro el futuro del dólar. Entonces lo que hago es convierto un bono en peso en bono en dólares. Bueno, esos bonos, industria de dólar link, que José les comentó un fondo de APCAP, bueno, tuvieron un crecimiento exponencial, que es lo que se ve, y como vos necesitas bonos en pesos, bueno, fue parte del combustible que permitió la suba de los bonos en pesos. Perdón. No obstante, en los últimos 15 días salió un bono dólar link que reemplaza parte de esta industria, con lo cual todo ese combustible, bueno, a partir de que apareció un bono dólar, piensen que la industria del dólar link es de 1.600 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Y el gobierno emitió un bono de 1.700, que se calcula el 30% lo suscribió el ANSES. O sea que podemos decir que 1.200, 1.300 fue el sector privado. Bueno, básicamente tenés casi que duplicaste la industria del dólar link, con lo cual parte de la demanda que iba a los dólar link y que necesitaban bonos en pesos, ahora van al bono dólar link. Y por último, el tema de renovación. Este gráfico a mí me gusta mucho porque muestra,
bueno, faltan acá unas flechitas, pero cuando el gobierno renueva muy por encima de lo que le vence, la curva en pesos, esto es un promedio de los retornos, se estabiliza. Después sube, vuelve a estabilizarse, y en este caso la renovación fue importantísima. ¿Por qué? Porque no vencía nada y el gobierno te emitió un bono en dólar libre. Entonces, justamente eso genera una sobreoferta de bonos en pesos. El dólar link es un bono en pesos, con lo cual entra dentro de la categoría de los bonos en pesos, con lo cual te genera mucha oferta, con lo cual oferta-demanda, te genera oferta, misma demanda, tiende a caer los precios. Ahora bien, cuando uno compara las TIR de ayer, o sea, el retorno que tenían ayer los bonos versus el 30, fíjense que hubo bonos, por ejemplo, el tasa fija subió 13 puntos, o sea, rendía 47 y rinde, o ayer rendía 61. Los SER, había SER que rendían 0, ahora rinden 5, SER más 5. Digamos, la curva se acomodó mucho, y esto es relevante porque yo en mi estrategia personal, si José me hubiese llamado hace 15 días a hablar de bonos en pesos, le hubiese dicho, José, tengo que decir que vendan, ¿querés que le hagamos la charla? Y yo en lo personal vendí bonos en pesos porque la verdad es que tener un bono SER que rendía 0, así como durante mucho tiempo recomendé la curva SER, y de hecho di una charla acá en Invertido Online hace 2 meses atrás, hace 15, 20 días, cuando uno miraba la curva en 0, la curva en peso en general, estaba cara, digamos, porque tenías un bono en dólar que te rendía 15 y un bono en SER que te rendía 3, 4%, no tenía lógica. Entonces, esos rendimientos hoy se acomodaron bastante. Con lo cual, resumiendo, ¿cuál es la estrategia que recomendamos? Me parece que después, a ver, la curva en dólares se había estabilizado, tuvo una caída estos últimos 2 días. Si se estabiliza la curva en dólares, la verdad que el rendimiento del 15%, uno diría, se tiene que ayudar a estabilizar. Me parece que ayudaría a traccionar positivamente la curva en peso. La emisión monetaria, bueno, cuando uno toma el promedio de los agregados monetarios de octubre versus septiembre, por eso es muy importante ver la parte monetaria, digamos, que algo charlamos, bueno, está creciendo, con lo cual más pesos, bueno, medianamente una parte se te va a ir a la parte en pesos. Las cantidades de posición abierta, que es la contraparte de lo que les expliqué de Dollar Link, de los fondos Dollar Link, bueno, no estaría disminuyendo, quiere decir que no hay un desarme por el lado de la industria de fondos como inversión Dollar Link. Y por último lado, la verdad que hasta ahora el gobierno, cuando tuvo una renovación muy fuerte, fue bastante cuidadoso, digamos, rollover es renovación, no ha salido a hacer nuevas emisiones fuertes. Bueno, la verdad que está en la incógnita, ¿por qué? Porque vimos que por la parte monetaria ya no puede emitir más, el dólar link rinde -5, o sea, rinde de evaluación -5, y la verdad que hoy el gobierno tendría incentivos a emitir dólares en pesos. El cuarto punto es una incógnita. Uno, si mira la historia, diría, no va a haber más oferta de bonos en pesos en el corto plazo. Si uno mira la tentación que tenés, el gobierno puede emitir un bono a inflación de evaluación -5, y la verdad es que hay tentación por ese lado. Ese 4 puntos es una incógnita, pero en general, mirando este análisis técnico y omitiendo algunas cosas que pudieron haber afectado también, pero creo que ya van a afectar menos, la verdad que de mi parte recomendaría volver a posicionarse con este ajuste en bonos en pesos. Principalmente fijo corto, recuerden que estamos hablando que rinde 61%, o sea, es un bono a un año. Piensen que la inflación, las mayores consultoras la estiman en 40 y pico, o sea, tenés como un condimento, digamos, tenés un amortiguador bastante importante. Tenemos que hablar que la inflación sea por encima del 60% para que pierda, siempre hablando en pesos, ¿no? Digamos. Con lo cual, fijo corto y ser tramo medio, me parece que empezaría a mirarlo. Esa es, digamos, la recomendación.